El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Llega el momento de coger las botas, el coche, el bastón y echarnos a la carretera porque nos vamos a seguir conociendo el Aragón vaciado. Lo hacemos como siempre con Sergio Larraga. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenos días. ¿Dónde nos vas a llevar hoy? Lo prometido es deuda. El programa pasado estuvimos acudiendo a la zona de las Cinco Villas, a una localidad muy bonita que es Luesia, y dejamos en el tintero otra localidad al lado que es también una preciosidad, que es Biel, es el núcleo del Aragón vaciado al que vamos ahora. Biel es es un típico pueblo de las Cinco Villas, muy bonito, con muchas cosas que ver, con una historia impresionante, patrimonio también para ver de manera impresionante, y sobre todo una gran judería, un barrio judío que guarda muchas cosas en la historia y que esa huella todavía se puede ver no solo patrimonialmente, sino documentalmente, como luego veremos. En cualquier caso, Biel, pues también un núcleo afectado por la despoblación, mucho más que Luesia incluso, y que, bueno, ahora veremos las cifras de demografía que verdaderamente lo enclavan como núcleo del Aragón vaciado. Vamos a conocer esa foto fija. ¿Cómo es demográficamente hoy Biel? Biel cumple los parámetros del Aragón vaciado y los cumple además de manera a rajatabla. El primer parámetro que decimos del medio rural aragonés, del Aragón vaciado, es que suelen ser municipios pequeñitos demográficamente, poco poblados. ¿Ocurre esto en Biel? Sí, ocurre. Tiene 170 habitantes. Es un núcleo pequeñito, más pequeño que Luesia, están muy cerca uno del otro. 170 habitantes, pues es un núcleo efectivamente pequeñito, con lo cual esa primera característica del Aragón vaciado la cumple. Segundo característica del Aragón vaciado es que, además de tener poca población, la tenemos muy dispersada en diversos núcleos. ¿Ocurre esto en Biel? Bueno, en el término municipal hay dos núcleos. No son muchos, pero hay dos núcleos. Uno es el núcleo de Biel, el Biel localidad, que tiene 142 habitantes de esos 170, y el resto, unos 28, están en Fuencalderas. En tiempos hubo más dispersión, porque en este término municipal históricamente hay ubicadas pardinas, caseríos, pero hoy la despoblación se la ha llevado todo por delante. Pero bueno, también lo cumple. Tercera característica del Aragón vaciado: además de ser poca población y estar dispersada en núcleos, suele estar más envejecida que la media aragonesa. ¿Ocurre esto en Biel? Sí, ocurre, y de una manera potente. El aragonés medio tiene 45 años, pues el residente medio en Biel tiene 55. Tiene 10 años más, con lo cual sí que está envejecida. O dicho de otro modo, porcentaje de mayores de 65 años en Aragón, un 22%. En Biel, un 37%, con lo cual sí que está bastante más envejecida. Y finalmente, cuarto criterio, como consecuencia de todo lo anterior, una densidad de población bajita. La densidad de población en Aragón son 28 habitantes más o menos. ¿Cumple esta característica Biel? Claro que la cumple, pero además de una manera radical, porque la densidad de población es de apenas 1,4 o 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que son densidades propias de entornos desérticos desde un punto de vista demográfico. Con lo cual, medio rural aragonés, Aragón vaciado, cumple todos los requisitos de esa foto fija. Otra de las características del Aragón vaciado es que no siempre fue así, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución demográfica? Efectivamente, la evolución en el último siglo pues también cumple con esa gráfica típica del Aragón vaciado, que es una curva descendente continuada, que en algunos momentos ha podido ser ese descenso demográfico un poquito mayor, en otros un poquito menor, pero siempre es una curva demográfica en descenso. Los 170 habitantes que hoy tiene Biel, hace un siglo eran 1.601. Por lo tanto, ha bajado de esos 1.600 a estos 170, una bajada radical, por efecto de la despoblación, por causas generales además que se cumplen también de manera muy radical en la comarca de las Cinco Villas, y cumple con ese patrón de manera perfecta con el Aragón vaciado. ¿Y a qué se dedicaban antes y ahora allí en Biel? Biel es el típico municipio de las Cinco Villas de interior, medio rural, con lo cual su economía tradicional siempre ha estado basada en la agricultura, la ganadería y en alguna cosa más. Vamos a Madoz, que es nuestra fuente de finales del siglo XIX, para ver cómo entran en el siglo XX. Y, oye, pues Madoz nos da una descripción bastante maja de Biel. Dice, tiene 200 casas.
no 200 personas, 200 habitantes, 200 casas. Lo multiplicas por 5 o 6, te va a salir una población de 1000 y pico habitantes. Y además dice 200 casas que están distribuidas entre 5 plazas y 10 calles. Es decir, tenía un núcleo urbano bastante majo, bastante grande. Habla además de que tenía bastante infraestructura dentro de lo que cabe. Tenía, dice, un hospital, no en el concepto de hospital de ahora, de hospital antes pues un poco de, bueno, un poco de en plan peregrinos, en plan de ese tipo, una cárcel, evidentemente, como en todos los ayuntamientos, un molino harinero, 3 hornos de pan cocer, 3, no 1, 3, lo cual denota que ya había mucha población, una posada, que en otros sitios no había, y muy importante, una escuela de primeras letras. Por lo tanto, Madoz nos da un pueblo potente, un pueblo majo. Destaca evidentemente la iglesia de San Martín, que luego la veremos. Dice Madoz, tiene un montón de altares, tiene 15 altares, luego veremos por qué. Y destaca la torre del castillo, potentísima, preciosa, altísima, que también la veremos luego, que dice Madoz, esto debe ser de los romanos. No es de los romanos, pero es muy antigua. También habla Madoz de la historia, da un toque de la historia de Biel, dice, y en el entorno debió haber un día un importante convento de monjas, pero dice, hasta su nombre se ha perdido con el transcurso de los siglos. Debió ser del siglo XI o por ahí, según Madoz, y parece ser que lo debía regentar, según la tradición por lo menos, nada más y nada menos que una hermana del rey Sancho Ramírez. Quiero decir que Biel en los últimos años nos ha dado alguna sorpresa histórica arqueológica muy positiva y yo pienso que nos va a dar más, porque está plagadico de cosas. El terreno dice, bueno, se aprovechan porque tienen bosques de árboles, masas arbóreas, y esto pues aprovechan la industria, entre comillas, de la madera, como pasaba en Luesia también. E incluso en Biel dice Madoz que había ciertos aprovechamientos de minerales, porque debe ser una zona que debe abundar el jaspe, el mármol e incluso el cobre. Lo que pasa es que eso pues tampoco fue a más. La producción normal, de tanto agraria como la ganadera, y en industria sí que nos dice una cosa que la pongo ahora, dice, además de la industria, bueno, industria entre comillas, en el siglo XIX, ligada al sector primario, agricultura y ganadería, y esto de la minería un poquito, pone énfasis Madoz en que muchos vecinos de Biel se dedicaban a la fabricación de tejidos de lana, al trabajo de las pieles, a lo textil. Y luego veremos seguramente por qué. Al final, esta estructura agraria con algún toque más, dice Madoz, pues tiene unos 1138 almas, que dice él. Con lo cual sí que nos cuadra. Hoy la situación, la estructura económica, pues evidentemente ha cambiado. Estamos hablando de un núcleo de 170 habitantes. Son microdatos, microeconomía, ¿no? Si vamos a las estadísticas, en la medida que en un núcleo tan pequeño se puedan aplicar, desde un punto de vista laboral tiene mucha importancia la agricultura y la ganadería, que se lleva más del 50% de las afiliaciones, y el sector servicios, que casi llega a un 30%. Esto es lo laboral. Si vamos al RETA, ocurre una cosa un poco rara. El sector servicios se lleva un 40% y el segundo sector más importante en autónomos es la industria. Pero estamos hablando de un municipio muy pequeñito de 170 habitantes en el que un 40%, un 30% se puede contar con los dedos de la mano. Claro. ¿De acuerdo? Hay industrias, bueno, sí, sector industrial ligado un poquito a la madera, a las energías, y por eso destaca este dato tanto porque el municipio es muy pequeñito. ¿De acuerdo? Tiene su peso en agricultura y ganadería muy importante, y bueno, y esta es la actual estructura económica, pues que también cuadra con un típico municipio del Aragón vaciado. Vamos ahora a visitarlo, ya nos has adelantado un poquito de esa iglesia de San Martín. ¿Qué se puede ver hoy en Biel? Esta zona de las 5 villas es una maravilla. Estuvimos en Luesia, otras veces hemos estado por aquí cerca también en un castillo, creo recordar, en el Frago. Por esta zona es muy muy bonita, es un descubrimiento porque es unos pueblos que están muy bien cuidados, con mucho patrimonio, con sus propias características de arquitectura tradicional, con muchos castillos. Es una zona muy bonita para ver. Yo lo primero que recomendaría, si acudís a Biel, es que antes de entrar a Biel paréis el coche
y os bajéis para apreciar una imagen de estas de cuento. Y es que cuando vas a llegar a Biel, ves en primer lugar el perfil de una torre medieval de más de 30 metros de altura, preciosa, fortísima, sólida, potente, que es un poco la señal de identidad de Biel. Junto a ella un campanario de la iglesia, y una iglesia muy bonita del siglo XVI, que luego la veremos, y todo el conjunto urbano ya con un barrio un poco especial, que es la Judería, y justo delante todo protegido por el río Arba de Biel, y un puente que cruza el río y te da acceso al pueblo. Esa imagen es una preciosidad. Es la típica imagen bonita, bonita de estas de cuento. Y una vez que estemos dentro, lo primero que nos va a llamar la atención es ese castillo, torre impresionante, de sillares muy bien realizados. Estos que decía Amado, esto debe ser de los romanos. No, es del siglo XI. Quién sabe si hubo algo romano ahí, pero en principio es del siglo XI, es medieval. Es una torre magnífica, tiene una planta más o menos de 10 por 20 metros y una altura de 30 y tantos metros. Es súper alta y súper fuerte. Yo recomiendo verla de cerca y de lejos. De cerca para que veas lo potente que es, pero de lejos para que se aprecie bien la altura, porque es tan voluminosa que vista desde abajo no parece tan alta, pero vista desde fuera te das cuenta que es una superconstrucción con sillería y con una serie de vanos muy variados. Unos son pequeñicos, como saeteras, y otros son más grandes, de reformas posteriores. Esta torre o castillo es del siglo XI y es una pasada. Y al lado tiene la iglesia de San Martín, que es del siglo XVI, pero que anteriormente hubo otra iglesia románica, también del siglo XI, es decir, coetánea a esta torre militar de defensa. Sería un conjunto defensivo seguramente. Esta iglesia de San Martín, por fuera también tiene sus contrafuertes, sus sillares, y esa está la que Amado decía, y tiene un montón de altares, tiene como 15 altares. Pues entre contrafuerte y contrafuerte hay una capilla. Y entonces, efectivamente, Madoz pues no se equivocaba. El interior también es muy bonito, tiene pintura, tiene una cripta en la que hay una serie de pinturas del siglo XIV, tiene todos estos retablos, está muy bien trabajada y tiene un órgano del siglo XVIII también importante que, por cierto, fue fabricado o construido en un lugar de Navarra que se llama La Raja. Ah, mira. Casualidades, yo no lo sabía. Dije, anda, mira, claro, es una zona que está cerca de Navarra también. Y además de estas dos, o sea, de lo que es el castillo y la iglesia, el conjunto urbano de casas muy bonitas, casas tradicionales de las 5 villas. Algunas tienen su origen en el siglo XVI, XVII, evidentemente reformadas, piedra sillar. Vamos a ver muchas casas con su escudo heráldico al frente, otras vamos a ver con aperturas hacia la solana, todas muy, muy bonitas. Y las calles pues bien empedradas, como decía Amadoz, o sea, ha quedado majo. Y sobre todo, esa característica de Biel, además de esa torre fantástica tan alta que tienen, tan bonita, es uno de los barrios que es el antiguo barrio judío o la Judería o el barrio verde, que se llama también, porque la importancia que tuvo la comunidad judía en Biel, como vamos a ver a continuación, es importantísima. Fue importantísima hasta que los expulsaron, claro. Y eso ha dejado su huella no solo en el patrimonio de Biel, a nivel arquitectónico, sino también documentalmente en los archivos aragoneses. ¿Cuál es ese peso, esa herencia judía? Pues fíjate, la judería o la comunidad judía de Biel fue una de las más importantes de Aragón, una de las 8 más importantes. Y dentro de la comarca de las 5 villas, la judería de Biel era la más importante, con la única excepción, evidentemente, de Ejea de los Caballeros, que la comunidad judía de Ejea era más potente, pero fue potentísima. ¿Cuándo llegan a Biel la comunidad judía? Pues seguramente pues hacia el siglo XI, cuando se empieza a reconquistar, pues ya entrarían los judíos también como repobladores, además de los cristianos, se organizarían en su aljama, es decir, una especie de, no solo de barrio físico, sino también con sus propias normas un poco de organización, siempre sometidas al fuero del rey, evidentemente. Y estuvieron desde el siglo XI hasta que los decretos de expulsión general en 1492 hacen que los judíos tristemente pues tengan que marcharse. Pero fueron una comunidad muy importante porque se dedicaban no solo a la agricultura, sino a trabajar, atención, la tela, la piel, eso que nos decía Amadoz, sí. Aquí en el siglo XIX, aquí se nota que ha habido una tradición de industria, entre comillas, textil. Bueno, pues seguramente
sería herencia de la comunidad judía, comunidad que era muy, muy numerosa en Biel, porque dicen las fuentes que en el siglo XV la comunidad judía suponía más de la mitad de la población de Biel, que es muchísimo, porque en otras ciudades a lo mejor, bueno, por decir algo, a lo mejor un 10% de la población podía ser la comunidad judía, o menos incluso. Pues en el caso de Biel era más de un 50% de la población. Lamentablemente, pues en 1492, con esos decretos de expulsión de los judíos, unos se van a Navarra, otros se van directamente a los puertos del Mediterráneo y ya marchan, y otros se convirtieron, claro, para poder quedarse en el camino. También sufrieron alguna otra escabechina en el siglo XIV, y esto se ve la huella patrimonialmente en las casas, en el barrio judío, que es muy bonito, y también documentalmente. Y es que he encontrado 2 documentos en los archivos aragoneses muy curiosos. Primero, uno de 1380, que dice: el Concejo de Gea de los Caballeros reconoce deber 300 sueldos jaqueses a Samuel Elisa y otros judíos de Biel. Es decir, los judíos de Biel financiaban el concejo en el año 1380, el Concejo de Gea. Y otro, muy curioso, posterior a la expulsión de 1514, que es un proceso judicial contra un señor que era converso y vecino de Biel, pellejero, trabajaba la piel, y fue acusado de practicar costumbres judías. Y además, todo esto de la cultura judía, hay una exposición de carteles que lo explican muy bien en Biel, y merece la pena mucho visitarlo, junto a Luesia y el resto de zonas. Pues otro destino allí en las 5 villas que anotamos en nuestra agenda. Sergio Larraga, muchas gracias por habernos acercado hasta allí. A vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que precinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simón, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.